Vamos a aprender juntos la palabra del Señor. Y yo quiero tomar unos pasajes en la Biblia que está en el libro de Apocalipsis. Cuando yo hablo de Apocalipsis, y escuchamos ese Apocalipsis como que ya da miedito, ¿verdad? Hay muchas personas que no quieren leer porque tienen temor, tienen miedo. Dicen, no, pucha, no se entiende o se habla de juicio, de castigo, y uno a veces se queda ahí y no ha leído el libro de Apocalipsis. Muchos, no sé cuántos de ustedes habrán leído todo el libro de Apocalipsis, pero hay una estadística que una gran mayoría de cristianos no ha leído el libro de Apocalipsis. Si alguna vez lo he escuchado, es porque lo he oído en un mensaje, tomando un pasaje bíblico, o como lo que vamos a aprender ahora, ¿verdad? Y ya está, ahí acabó. Pero no se dan cuenta que hay una riqueza maravillosa en este libro, y a través de este libro, se van a dar cuenta ahora, nos enseña esta escritura, nos enseña que hay una riqueza mucho mayor, no solo en este libro, sino en toda la Biblia. Por eso es que nosotros debemos aprender todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un Dios no solamente del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, sino Dios es un Dios también del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que son guías para nosotros de comprender ciertos hechos que sucedieron antiguamente y que son aplicables a nuestra vida. Te vas a dar cuenta que en este libro de Apocalipsis todo es aplicable a nuestra vida, todo absolutamente. No solamente es revelación de las cosas que van a suceder en el futuro, sino son cosas y revelación para aplicar a nuestra vida en el presente, hoy. Incluso las cosas que hayan sucedido anteriormente nos ayudan. Y te lo voy a probar de esta manera. ¿Cómo es que se ha escrito este libro? ¿Cómo es que vino esta revelación de Apocalipsis, por ejemplo, a nuestras vidas? ¿Cómo es que este libro de Apocalipsis ya está aquí en la Biblia? ¿Cómo llegó? Bueno, la historia cuenta que en ese tiempo, la Edad Oscura se llama, es esa época entre los años 60 al 100 después de Cristo, dice que en ese tiempo se levantó una gran persecución contra la iglesia de Jesucristo. Vino una persecución terrible por parte de emperadores que se levantaron en ese entonces y le dieron una feroz persecución a los cristianos de esa época. Uno a uno, los grandes líderes de la iglesia cristiana, los apóstoles, uno a uno fueron muriendo bajo esa violenta persecución en Roma. Juan, el apóstol, fue el último de los 12 discípulos originales de nuestro Señor Jesucristo, y él continuaba predicando el evangelio y continuaba predicando acerca del amor de Jesucristo. Pero el emperador, que en esa época se llamaba Domiciano, ordenó que se arrestara a Juan y se lo llevara a juicio. ¿Cuál era el propósito? Silenciarlo, callarlo, que no hable más, porque era prohibido hablar de Jesucristo. Él había levantado una prohibición de hacer cultos, de hacer reuniones, de que no se propague más el evangelio de Jesucristo. Entonces, al ver que Juan todavía seguía predicando, lo agarraron preso y lo llevaron a juicio. Cuando el apóstol Juan estuvo frente al emperador para responder las acusaciones que se le hacía por desobediencia y desacato a las órdenes que se habían puesto en ese tiempo, Juan respondía en la gracia y a inspiración del Espíritu Santo y hablaba acerca del Señor Jesucristo de una manera clara y de una manera convincente, a tal punto que ese estilo simple, esa manera de hablar tan poderoso, impactó a las personas que estaban en esa sala del juzgado. Viendo todo eso, este emperador Domiciano se enojó, se embraveció, dijo, ¿cómo es posible? No puede ser. Y quería deshacerlo en ese momento al apóstol Juan. Y no podía más que hacer, incluso ante las cosas que hablaba Juan, no podía callarlo, no podía hacer nada, hermano.
Así que no le quedó otra que ordenar que Juan muera, sea arrojado, ¿sabe dónde? En una olla de aceite hirviendo. Sí, sí, como escuchas. Este emperador ordenó llevarlo y echarlo a una olla de aceite hirviendo. Eso cuenta la historia, eso dice la historia. Ahora, ¿qué era lo que pasó? Mientras se acercaban las personas que lo llevaban a esa caldera, esa olla hirviendo, imagínate, el aceite se saltaba y se movía, burbujeaba, hermano, por todo lo caliente que era. Eso era espantoso. Y estas personas encargadas, el oficial romano encargado de ejecutar de esta manera al apóstol Juan, gritó como una amenaza diciendo: así perezcan todos los que creen en ese engañador llamado Jesucristo de Nazaret. Y lo lanzaron, hermano, a la olla hirviendo, y todos sacaban pecho diciendo: así van a aparecer, van a morir todos aquellos que están hablando de ese y creen en ese engañador llamado Jesucristo. Pero, hermano, algo sucedió. Algo extraño y poderoso y sobrenatural sucedió. ¡Wow! Estos soldados romanos, hermano, estaban transpirando, estaban sudando por el calor que había, los que lo echaron especialmente, pero estos que esperaban que se haga chicharrón, se tueste, por así decirle, el apóstol Juan, hermano, se quedaron con boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque lo vieron a Juan sentadito, tranquilito, en medio del aceite hirviendo. Esto me hace recordar a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al fuego, al horno de fuego, y no pasó nada, estaban paseando, se dice ahí. Y Juan estaba así, más o menos, estaba paseando, pero hermano, estaba tranquilito, sentadito, ahí en medio de esa olla de aceite hirviendo. ¿Sabe? El Señor aquí estaba obrando un milagro maravilloso para salvar a su siervo, y enfrente, delante de los ojos de este emperador y de todos los romanos que estaban ahí presentes viendo esta ejecución. Ante esta situación, el mismo emperador, hermano, tenía que ver la manera de silenciar a Juan, así que lo sacaron y ordenó que lo embarcaran a Juan y lo llevaron a una prisión romana en una isla que era rocosa, estéril, desértica, y esta isla se llamaba Patmos. Así que, lleno de ira contra Dios y Jesucristo, este emperador envió al apóstol Juan a esa isla llamada Patmos, para que muera ahí solito y ahí esté prisionero y ya no predique más acerca del evangelio y del amor de Dios. Yo creo que Domiciano dijo: ahora sí va a estar ahí arrojado, no va a poder hacer nada y punto. Pero lo que él no sabía es que el apóstol Juan, cuando veía las rocas, veía el mar, veía el cielo, ¡oh, aleluya! Él veía la obra maravillosa del Creador, de nuestro Dios Todopoderoso, y eso lo impulsaba a amarlo más. Yo no sé tú, cuando ves el cielo, cuando ves el mar, cuando ves la creación de Dios. Caramba, yo cuando salgo afuera de San Pablo, cuando nosotros tenemos las actividades, por ejemplo, del camino y los retiros que hacemos, y ahora el Señor nos está llevando con mi esposa ahí a la montaña de oración, yo cuando veo la naturaleza, el silencio, no hay nadie, no escuchas a nadie, eres tú y la naturaleza. Lo único que puedes escuchar es el sonido de los árboles, y sabes, puedes ver el canto de las aves. Mi esposa dice: sabes, el único sonido tan agradable aquí es la cachoeira que va bajando. ¡Wow! Hermano, y ahí
tus oídos se hacen sensibles a la presencia de Dios y entonces puedes enamorarte más de Él. Hermano, puedes amarlo mucho más porque ves la magnificencia, la majestad de Dios con tus propios ojos de ver su creación, hermano. Por eso, Escotzitz, por así decir, de los romanos y este emperador, no sabían que Juan estaba mejor. Para ellos estaba solo, amargado, en una prisión, triste, pero Juan estaba felicote de la vida, hermano. De verdad, ese lugar, Patmos no era un lugar bonito, era un lugar de culto pagano, griego y romano. Y estos romanos lo convirtieron en una isla de prisión y de destierro, un lugar de olvido, donde los que eran enviados ahí pierdan toda esperanza de salir. Pero hermano, le voy a decir algo, ni ese lugar detuvo al apóstol Juan, hermano, para no predicar el evangelio, para no recibir de parte de Dios revelación, para que esa revelación llegue a la iglesia y llegue a nosotros hasta el día de hoy. ¿Dónde recibió esa revelación? En esa isla llamada Patmos. Ahí es donde el Señor en toda su gloria, hermano, se reveló a Juan y le mostró todo lo que pasaría en el futuro. Pero me encanta la forma que empieza la revelación. Juan estaba tal vez un poco enamorado de Dios, pero al mismo tiempo triste, solito estaba ahí. Y de repente ahí, hermano, Jesucristo se manifiesta en todo poder y gloria. Y esta revelación comienza en el versículo 1, hermano, cuando uno lee el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis hasta el versículo 3, se maravilla, hermanito, al leer estas escrituras y así dice, se lo voy a leer. Y sabe, hermano, usted lea conmigo, atienda bien lo que dice esta escritura. Mire qué maravilloso es esto. Juan recibe la revelación de Dios ahí en esa isla y comienza esta revelación del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Recibe, hermano, esto de esta manera. Comienza así. Escucha, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y este verso 3 me encanta, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Te lo voy a leer en una traducción más facilito de entender. Te lea, me encanta. Yo voy a usar a veces estas dos traducciones, pero esta traducción aquí dice así. Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel. Y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Ahora bien, Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Hermano, yo te dije algo. Todo este libro de Apocalipsis, más toda la escritura, es aplicable en nuestra vida. No solamente puede ser, hermano, leído para un conocimiento de lo que va a pasar en el futuro. No solamente puede ser las escrituras un leer de lo que pasó en el pasado o de lo que puede ser en el presente. No, tanto lo pasado, presente, futuro, la palabra de Dios se aplica a nuestra vida. Por eso tenemos que aprender estas escrituras, hermano. Yo te estoy dando una introducción, te estoy dando el comienzo del libro de Apocalipsis, cómo Dios le reveló a Juan este libro.
¿Y de qué manera lo hizo? En un lugar donde él estaba desterrado. Sabes, en los momentos de nuestra soledad, en los momentos que tal vez nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos marginados, nos sentimos que nadie está ahí, es el momento donde cuando apreciamos la grandeza de Dios en la creación que Él hizo, por más que estemos solos, nos sintamos solos, aleluya, Dios viene, no cambia, viene a través de su escritura para revelarnos la grandeza del Señor y mostrarnos lo que aún Él quiere darnos a nosotros como misión para hacer y cómo vivir todavía en esta vida. Y aún para aquel que está al borde de la muerte, esta misma escritura le trae consuelo y paz para mostrarle el camino hacia el cielo, hacia la gloria, el reino eterno de nuestro Dios. Por eso esto es maravilloso, hermano. Por eso este libro comienza diciendo, y podemos ver que la revelación o esta revelación no era del apóstol Juan, sino esta revelación de este libro de Apocalipsis es de Jesucristo. Y esto fue dada por Dios para mostrar a sus siervos, a todos sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Por eso hay que entender que esta revelación tuvo su inicio en Dios. Luego fue dada a Jesucristo. Jesús le dio a un ángel para que se lo entregara a Juan. ¡Wow! Juan lo escribió y esa carta fue entregada, esa revelación fue entregada a la iglesia. Y por generaciones y por años hasta el día de hoy, esto es una bendición poderosa para nuestra vida a fin de que el hombre conozca a Dios, conozca la salvación y el que es creyente y cristiano se afirme mucho más en su fe y no pierda la esperanza en Cristo Jesús, más bien se afirme en Él. Y no esté ahí abandonando la fe, volviéndose al mundo. Porque muchos hermanos no entienden, no comprenden, no disfrutan de la belleza que hay en las Escrituras. A veces nosotros nos volvemos locos, nosotros mismos nos confundimos. Cuando de pronto esta Escritura la hacemos difícil, empezamos a sacar conclusiones de aquí, de allá, que esto significa. Y no estoy diciendo que esto no sea malo, aprender y enseñar, pero es más lindo traer la palabra, masticarlo biencito y traerlo a nuestra vida, aplicarlo a una de aquellas cosas que parecen hasta terroríficos, porque para algunos Apocalipsis es terrorífico, hermano, es catastrófico, es calamidad. Y no se dan cuenta, hermano, que esto trae bendición, porque es revelación de Jesucristo y todo lo que Jesucristo revela es para nuestro bien. Y aún aquello que puede ser para destrucción es para mostrarnos a nosotros que eso no nos va a venir. Es para mostrarnos a nosotros que debemos y tenemos que estar alertas, advertidos a lo que va a venir. Mi hermano, es algo maravilloso esto. Por eso, como leímos en la palabra, dice y se emplea y se utiliza, hermano. Por eso el apóstol en la revelación decía en el verso 3, bienaventurado. Ahora tiene sentido el leer la Biblia, hermano, el leer el Apocalipsis. Por eso dice bienaventurado, el que lee. ¡Wow! Y los que oyen, los que guardan las profecías de este libro. ¡Wow! Bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es bien fuerte, hermanito. Esa palabra es muy poderosa. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz, significa contento, significa dichoso, afortunado, aprobado. Esta palabra aparece 7 veces en todo el libro de Apocalipsis. A lo largo del libro de Apocalipsis usted va a encontrar 7 veces esta palabra. Y aquí Dios nos está diciendo en esta escritura, en este versículo, nos está diciendo, feliz. Feliz el que oye, el que lee, el que oye y guardan las profecías
de este libro, feliz, dichoso, afortunado, aprobado. ¡Wow! Por eso, mi hermanito, no puedes ignorar esto. Te vas a dar cuenta lo maravilloso que es esto, hermano. Y no solo me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, estoy refiriéndome a toda la Escritura. En este caso se está refiriendo al libro de Apocalipsis, pero les dije, va a ser aplicable en nuestra vida. Y eso hay que entender, es en relación a toda la Escritura. Mira este orden del Señor. Muchas veces leemos por leer, pero mira este orden, bienaventurado. ¿Quién? El que lee. ¿Se ha dado cuenta? Aquí la frase lee es singular, es decir, era un escrito, un manuscrito que sería leído por uno designado para leer frente a la congregación, los cuales ellos iban a escuchar el contenido del libro del que estaba leyendo. Escuche bien, en el Nuevo Testamento era una costumbre entre las iglesias del Señor leer las epístolas o las cartas escritas por los apóstoles. Y en esos casos, uno de los líderes, hermanos o pastores designados para leer la carta, tenían que leer delante de toda la congregación. Y eso era así en cada una de las iglesias. Pero atienda bien, y aquí va lo aplicable para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. También deberían leer para sí mismo a fin de edificarse y conocer cuál era la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir esa palabra. También deberían leer para sí mismo a fin de edificarse y conocer cuál era la voluntad de Dios. ¡Wow, hermano! Por eso Pablo en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 16 dice, te lo voy a leer una palabra simple. Cuando ustedes hayan leído esta carta, a los colosenses le está diciendo, háganla llegar a los que se reúnen en la Odisea, para que también ellos la lean, atiendan. Y ustedes, a su vez, lean la carta que yo les envié a ellos. Es más fácil ser un expositor, uno que se pare delante de la congregación y lea lo que está escrito en este libro. Te hablo a ti, pastor, te hablo a ti, líder, te hablo a ti que estás enfrente de la congregación de personas, sea de célula, sea de casa de paz, sea de la iglesia en plena, sea en este momento como yo, alguno haciendo el live. Estamos haciendo eso, yo estoy ahorita leyendo la palabra, pero atienda bien, la pregunta es esta. ¿Lees para ti mismo? ¿Lees para ti mismo? ¿O simplemente lees para los demás? Hay buenos expositores, hay muy buenos disertantes que saben exponer la palabra, han estudiado para ello, son buenísimos, hermanos. Pero leen para sí mismos. Porque Dios nos enseña eso. No solamente leer para los demás, leer para uno mismo, a fin de edificarse y conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de uno, para tu vida. Yo conozco muchas personas que agarran, hermano, y yo también un tiempo fui así, agarrar una cosa, ucha, está lindo esto voy a enseñar, le voy a dar, pero ¿y de mi vida? ¿Y de nuestra vida? ¿Qué tal? Mi hermano, estos días el Señor me tuvo que parar a través de la enfermedad para enseñarme estas verdades. Parece tontera cuando yo comparto con algunos este testimonio y les digo, ¿saben qué? Dios me hizo ver mis propios mensajes. Después entendí por qué. Yo los hice, yo los enseñé, pero lo que estaba haciendo hasta ese momento, y no me avergüenzo de decirlo, hermano, era que yo estaba leyendo para la congregación, para ustedes, lo que yo ya conocía por la palabra. Pero la pregunta que me hizo el Señor es, ¿estás leyendo para ti?
¿Sabe? Toda una mañana me puse a llorar, a llorar, a llorar, porque era verdad. Me mostraba, yo me estaba mirando en cada mensaje y veía la obra del Espíritu Santo, hablando, obrando, revelando y haciendo. Pero hermano, era porque yo estaba exponiendo, pero me estaba leyendo a mí mismo. Por eso entendí ese momento, por qué el Señor me hizo ver todos mis mensajes. Y eso que en una primera ya había sido advertido por el Señor. El Espíritu Santo que está en esos grandes predicadores, la primera vez, nunca me olvido que me hizo ver mensajes de Dante Gebel y otros predicadores más. Y luego me hizo ver los míos, que los primeros que habíamos sacado del live. Y me dijo, el mismo Espíritu que está en ellos está también contigo. Y yo pude entender la revelación que me estaba dando el Señor. Y a medida que fue pasando los otros lives, yo estaba dando con mucho gusto. Si tú ves detenidamente todos los mensajes que yo he dado a manera de testimonio, te lo digo de todo corazón, hermano, eso salió del corazón mismo de Dios, usando este vaso para poder dar, leyendo a toda la congregación lo que Dios nos enseña por su palabra. Pero hermano, el peor error que cometemos es que no nos leemos a nosotros. Por eso aquí dice, bienaventurado el que lee. Quiero enseñarte esta palabra que es leer. ¿Por qué tanta importancia le da esto, pastor? Le voy a explicar. Esta palabra leer en griego es así. Lo vamos a anotar para que no te olvides. Es anaginosko. Anaginosko. Y esa palabra lee en griego, anaginosko, significa, escucha, aprender de nuevo. Eso quiere decir aprender siempre. Ya me la sé, de nuevo aprender. Ya me la sé, de nuevo aprender. Por ejemplo, yo les digo, una A aquí, una A aquí. Aprendiz, aprender de nuevo. Y esa palabra viene de ana, que significa repetición, intensidad. Y también viene de ginosko, que significa conocer y saber. Entonces, atienda bien. Aquí se nos está diciendo que debemos leer repetidas veces y escuchar con intensidad a fin de conocer y saber las profecías de Apocalipsis y toda la Escritura, para que así podamos aprender más y más de su contenido a fin de conocer al Señor y hacer que nuestra vida sea edificada por ella y conocer cuál es su voluntad. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Esto es poderoso. Aprender de nuevo. Por eso yo les digo a veces a mis hermanos, y hoy día el Señor me hizo mandar un mensaje, la hermana. Yo le dije, ¿sabes qué? Las veces que yo les mando los mensajes a sus celulares, yo no lo hago por molestar. Es porque el Espíritu Santo te está queriendo hablar. Y a veces yo les pongo un ejemplo, ¿no? A muchos les gusta escuchar música repetidas veces. Y en esas repetidas veces, la mayoría lo único que hace es memorizarse esa canción. Pero atención, no entienden. Pocos entienden. Cuando tú ves esa canción, la letra, y empiezas a meditarla, como el Salmo dice, cantar con entendimiento, cada letra se hace vida. Dios mío, y allí lloras, entiendes lo que estás cantando, lo que estás diciendo. No por el ritmito, no por lo que te gusta, no, sino por lo que estás declarando. Oh, santo, eso trae bendición para tu vida. Ahora, atendé bien. Eso puede traerte gozo, te fortalece, te bendice, por supuesto que sí, pero atendé bien. La palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios es distinta, hermano. La palabra de Dios ya es otra cosa. Por eso hay que aprender siempre de nuevo. Leer, no te olvides. Anaginosko. Aprender de nuevo.
Está incluido esto, repetición, intensidad, conocer, saber. Está diciéndonos repetidas veces leer. Por eso un mensaje cuando se te es dado a ti una sola vez no es suficiente. Cuando el domingo el Señor nos dio esos 3 mensajes en la mañana, el segundo y tercer turno, yo les dije, vuelvan a ver, porque ustedes van a encontrar una riqueza tremenda, y no solo por esos mensajes, sino otros también. Si así como te gusta escuchar una canción, pudieras escuchar un mensaje, hermano, con cuaderno, con Biblia, repetidas veces. ¡Wow! 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 Hermano, tu vida nunca más va a ser la misma. Tu vida va a ser edificada. Tu vida va a estar bien fundamentada en la roca que es Cristo. Y eso te va a llevar a hacer su voluntad, a conocer y a hacer su voluntad. Algo que me enseñó el Señor estos días que estaba en cama. Esto me enseñó y esto me dejó derretido en el piso, no sé cómo, qué expresión más utilizar. ¿Sabes? Tienes que entender esto. Al leer lo que en realidad está sucediendo, cuando tú estás leyendo, Dios mismo te está leyendo el contenido de este libro y de toda la Biblia. Y no solo eso, el Espíritu Santo te trae comprensión y trae vida a tu vida estas escrituras. Aleluya. Por eso no hay excusa de decir no entiendo para no leer este libro, Apocalipsis, y leer por ende toda la Biblia. Al contrario, el Señor te dice bienaventurado, bienaventurado, feliz, dichoso, aprobado si lo haces. Y bienaventurado también si nosotros primero leemos para nosotros, aplicamos a nuestra vida, entonces, pastor, líder, vamos a poder hablar con mayor autoridad porque esto se ha hecho vida en nosotros y vamos a poder leer a la congregación con mayor autoridad. Aleluya. Por eso, antes de leer, siempre, hasta eso hemos olvidado, siempre hay que orar, hay que pedir dirección del autor, hay que pedir dirección del Espíritu Santo. Él es el autor. Toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú en tu casita, donde sea, lees, y aun cuando el mensaje es dado, Señor, hazme entender, ayúdame a comprender, el Espíritu Santo no te va a decepcionar. Es Él mismo. Lees y es como que Dios mismo te está leyendo. Por eso hay que aprender a meditar la palabra, hermano. Por eso ora al Señor, al leer, ora, aprenda a orar primero y pedirle al Señor que te hable, te lea. Entonces tu vida va a ser saciada, tu vida y tu espíritu va a ser alimentado con la palabra del Señor y eso te va a fortalecer. Yo no sé, yo estoy disfrutando en este momento de esta enseñanza, hermano. ¿Cuál es la otra palabra que dijo? Bienaventurado de que lee, y ahí dice, los que oyen. Ahora, a diferencia del otro que es singular para uno, ahora ya es plural, más personas, los que oyen. Esa palabra oyen en griego es akouo, akouo. No soy bueno para el griego, pero te lo estoy enseñando. Listo. Pero aprender, ahí está la palabra, léelo. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Esto es lo que me interesa a mí. Significa entender, escuchar, oír hablar, obedecer. Súper, te lo voy a repetir. Entender, escuchar, oír hablar, obedecer. Es decir, debemos nosotros como iglesia, en conjunto y personalmente, como iglesia, debemos estar siempre con la disposición de escuchar al oír hablar las profecías de este libro, Apocalipsis, y por ende, repito, toda la palabra de Dios. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta entenderla y obedecerla. ¡Wow! Repito, hasta entenderla y obedecerla. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso hay que oír, hay que
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Hermano, qué triste es, ¿no? Cuando el pastor está predicando. Por eso, hermano, cuando meditamos la palabra, no podemos estar con el celular al lado. Porque siempre esto estamos acostumbrados, hermano, a todo lo que es la modernidad, a todo lo que es, celular, muchas cositas. Por eso entendemos que el Señor se apartaba a veces a un lugar, se iba al monte o se iba fuera de la ciudad para meditar en las Escrituras y poder hablar con el Señor, para poder escuchar la voz de Dios. ¿Entiende? Alguien dijo, en el mundo hay dos lenguajes, el lenguaje del mundo y el lenguaje de Dios. ¿Cuál usamos más? El lenguaje del mundo, chisme, cositas, el afán, la correría de aquí para allá. El lenguaje de Dios trae quietud a nuestras vidas. Y cuando nosotros entramos a ese lenguaje, vamos a poder oír, entender, escuchar, obedecer lo que Él nos está diciendo. Hoy por hoy, ¿cómo es, hermano? En los cultos míos, cuando había reuniones, ¿cómo era, saben? ¿Cómo son los cristianos? El pastor está predicando, algunos están con su chupa chupa, hermano, o si no su chicle. Competencia de globos, parece. Y está ahí, distraídos. Me está predicando, el pastor están respondiendo el WhatsApp. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ese ratito está ahí, tan distraído, en pensamientos en otra cosa. Por eso su vida no es edificada. Pero cuando nosotros, hermanos, prestamos a oír, oh, santo, santo, hermano, agarramos, pausamos, anoto yo, ¿qué más? De nuevo, Dios mío, el Espíritu Santo te abraza, te llena, te nutre. ¿Sabes? Tu vida es la misma, tu vida cambia, aleluya. Entiendes, dice, ay caramba, esto me está diciendo el Señor, y te esfuerzas por obedecerla. Oh, santo. Y la tercera palabra, me estoy emocionando ya, pero la tercera palabra, ya voy a terminar, no se preocupen, hermano. La tercera palabra es guardan. ¿Sí o no? Bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las profecías de este libro. Guardan. ¿Qué significa esa palabra guardan? Guardar. Significa cumplir un mandato. No es guardarlo, no es de sentido, lo voy a guardar por ahí. No. Guardar en el corazón. Significa tener la intención, tener la disposición de cumplir un mandato. Aquí se nos está diciendo en esta palabra que este es un libro. Por eso el libro de Apocalipsis hoy se hace discusión para ver quién tiene la razón y el significado de eso. Y nos olvidamos de lo más importante, que es un libro práctico, así como el resto de la Biblia, que contiene instrucciones morales y no solo profecías sobre el futuro. Y por eso hay que leer este libro, no para conocer solamente lo que va a pasar, sino para aprender y aplicar sus grandes verdades espirituales a nuestra vida, y no solamente conocer los programas, que no me entienda mal, no es que no sea importante, pero no solamente conocer el programa de Dios sobre el futuro para el mundo y para su pueblo. No solamente eso, hermano, la mayoría a eso se dedica, sino tiene que ser aplicable. Por eso yo te desafío, vuelve a ver el video, el primero que lanzamos, el día del Señor vendrá. Vas a encontrar mucho mensaje profético aplicable a tu vida. Vuelve a ver. Vivimos tiempos peligrosos. Vas a encontrar profecía del futuro, programa para su pueblo, pero también aplicable a tu vida. Vuelve a ver la gran tribulación. Dios mío. Claro que es un programa para el futuro del mundo, del pueblo de Dios, Israel, de su iglesia, pero también es aplicable a nuestra vida. Así es la palabra, así es la Escritura. Aleluya. Y sobre todo, ¿sabe qué? Sobre todo, hermano, este libro precioso de Apocalipsis y toda la Biblia, voy a repetir eso siempre, hermano, tiene que acercarnos a Jesucristo en fe, nos acerca a Él.
sostiene, nos acerca a Jesucristo en fe, en esperanza y en amor. En realidad, hermanos, hay mucha bendición cuando la persona escucha y lleva a cabo la voluntad de Dios. Eso es guardar. Por eso en Santiago 1:22, la Biblia, la Escritura, nos exhorta a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Eso está en Santiago 1:22. Mira lo que dice Josué 1:8. Te lo voy a leer. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí? Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. En ese entonces se estaba refiriendo a los primeros 5 libros, a la Torá para el pueblo hebreo y al Pentateuco para nosotros los cristianos en ese tiempo. La misma cosa, los primeros 5 libros. Le estaba diciendo, ahora, para ese tiempo, porque a ese tiempo, el tiempo era hasta ahí nomás, pero después continuó, pues mi hermano. Entonces, esa palabra, este versículo no puede decir, no fue para ese tiempo nomás, no, señores, es aún para nuestro tiempo. Esto es aplicable aún para el libro de Apocalipsis, meditar de día y de noche, continuamente, para que guardes y hagas conforme a todo. No dice unas cuantas cositas nomás, no dice lo que te conviene, no dice lo que piensas que podría ser bien o mal. No, a todo lo que en él está escrito. Y ahí viene la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Ahí no dice unas cuantas cositas, ahí no dice estito nomás te va, no, dice todo te saldrá bien. Qué precioso es esto, hermano. Cuando aquí habla medites, cuando está hablando de meditar, está hablando de leer sosegadamente. Por eso no hay que leer. Oye, a la revelación de, mirad, imagínate 3 versículos que estamos aprendiendo, hermano. Pero leer, ni un minuto demoramos a leer, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben llegar pronto y que Ay, pronto, no hemos entendido nada. Pero cuando meditamos, eso significa que estamos leyendo sosegadamente. ¡Wow! Y empezamos a hablar con nosotros mismos. Por eso Dios te lee. Por eso el que lee, hay que leer para uno mismo. Primero nosotros, ¿sabe qué me está diciendo? Y comienzo a pensar, eso es meditar. Estoy leyendo y al mismo tiempo estoy pensando, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir aquí el Señor? Bendito sea el Señor. Comenzamos a pensar y ahí comprendemos la reflexión que Dios nos está dando, nos está enseñando por su palabra. ¿Y sabe qué nos va a llevar a hacer eso? A aplicar. Esto que estoy leyendo, ¿cómo puede ser aplicable a mi vida? ¿Cómo lo puedo llevar a mi vida? ¿Cómo puedo hacer que esta palabra se haga vida a mi vida? Por eso no podemos leerla a la patada, hermano. Perdón que use esa expresión. Pero muchos la leemos a la patada. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Algunos bien capson. Yo 5 veces he leído. ¿Qué has entendido? Ahí se queda. No entendí nada. Porque solamente han leído. Hay que meditar. Porque esto es aplicable a cada aspecto de nuestra vida. Oh Dios amado. Yo quería empezar esto así, hermanito. Esto debía empezarlo hace tiempo atrás en profecía. Pero yo traje esta enseñanza para mostrarte, mi hermano, que no debes tener miedo de leer ninguno de los libros de la Biblia. No podemos decir que sea aburrido. Ay, no, bien aburrido. Lamentaciones es bien aburrido, pastor. Ay, Salmos tan largos, 150 capítulos. No va a dar. Hermano,
Apocalipsis da miedo. No, yo te estoy leyendo lo que el Señor dice. Bienaventurado. Todo esto es aplicable. Las cosas que vamos a ir aprendiendo, aplícalos a tu vida, hermano. No te olvides lo que está el Señor enseñándote hoy. De un libro profético como es Apocalipsis, de 3 versículos, lo que el Señor te está enseñando. Lee para ti mismo. No solo leas para los demás. Lee para ti mismo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de eso? Aprende a escuchar, oí atentamente. Ten siempre la disposición de aprender de nuevo, de aprender de nuevo, de aprender de nuevo. Grabátelo eso, aprender de nuevo, de nuevo, de nuevo. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, bienaventurado el que lee. Siempre estate dispuesto a aprender de nuevo. Leer, escuchar de nuevo, escuchar de nuevo, escuchar de nuevo. ¡Oh, santo! Y eso va a traer mucha bendición. Repetidas veces, con la intensidad a fin de conocer y saber las profecías, toda la Escritura, y así aprender más a conocer quién es nuestro Dios. Así edificarnos y hacer su voluntad. Hermano querido, eso es lo que Dios nos está hablando en este día. Aprende a escuchar y guarda, cumple lo que Dios te está diciendo cumplir a través de su palabra. Ah, mi hermano. Porque lo que viene después de estos versículos. Ah, santo, santo. Ah, mi Dios. Porque después de estos 3 versículos, vienen otros tantos que traen mucha bendición y que aunque requiere de explicación para entender, y hay explicación, hermano, son aplicables aún a nuestra vida. ¿Qué puedes aprender de este libro de Apocalipsis? ¿Cómo puedes aplicar a tu vida? Todo es aplicable. Aún lo que le pasó al apóstol Juan tiene que ser aplicable a tu vida. ¿Cuántos han tratado de silenciarte? Han intentado callar tu voz para que no prediques el evangelio y no hables del amor de Dios. Y nunca te han metido a una olla de aceite hirviendo, pero te han metido a la congeladora de no hablarte, de perseguirte, de no saludarte, de decirte, chusma, no hay que meterse con él. Y eso cómo nos hace sentir, como que estuviéramos en una olla, hermano, y ya nos estamos quemando, estamos derritiéndonos ya, y no queremos hablar más del Señor, nos resentimos. Y peor si nos llevan a un lugar de soledad, donde nadie nos escucha, donde todos nos han abandonado, así como el apóstol Juan en la isla de Patmos. Pero cuando nosotros, a pesar de todo eso, seguimos levantando las manos al Señor, reconocemos las grandezas de Dios, viene la gloria, la presencia de Dios en nuestra vida, viene la revelación. Santo, lindo. Ay, y el resto de la Biblia, Dios mío, es mucha cosa. Hermano, espero que hayas aprendido esto. De verdad, si te has dado cuenta, hermano, hay una riqueza hermosa en esta palabra. Deseo con todo mi corazón que hayas entendido esta palabra y que se guarde en tu corazón el leer, aprender de nuevo siempre, el oír, con la intención de retenerla, de obedecerla, el guardar, meditar y hacer para que todo te vaya bien en la vida. Que el Señor te bendiga y quiero orar por ti en este momento. Necesitamos pedir perdón a Dios porque, seamos sinceros, hemos descuidado esta parte, hemos descuidado esto. ¿Te has dado cuenta? Estaba ahí en la Biblia, está ahí. Hemos descuidado, lo hemos pasado ligeramente. Dios no quiere eso. Vamos a orar. Señor amado, muchas gracias, Espíritu Santo. Eres lindo, eres hermoso y eres precioso, Señor. Qué hermoso eres, Dios. Muchas gracias, de verdad. Como de estos versículos, especialmente de estos primeros 3 de Apocalipsis, nos hablas cosas tan hermosas para poder amar tu palabra, amarte a ti, conocer cuál es tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, hemos leído por leer simplemente? Nunca hemos meditado,
Nunca lo hemos hecho con la intención de leernos a nosotros mismos y aprender y hacerlo repetidas veces. Pero Señor, por esta palabra te pedimos perdón. Y Señor, nos vamos a esforzar por hacer bien las cosas, por hacer como tú nos enseñas por tu palabra. Por eso muchísimas gracias, papito. Te amo, Espíritu Santo maravilloso, y te ruego en esta oración por cada uno de mis hermanos, para que a partir de hoy cambien cada uno de nosotros nuestra actitud de cómo vemos tu palabra. Señor, queremos apropiarnos con todo el corazón. Y Señor, amar esta palabra, amar, porque es tu palabra, es una palabra inspirada, es viva cuando nosotros hacemos lo que nos has enseñado hoy. La leemos con entendimiento, la leemos con la intención de aprender siempre de nuevo. Gracias, Señor. Muchas gracias por enseñarnos esta verdad, Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a esforzarnos por leer y aprender repetidas veces y con intensidad a fin de conocer y saber el contenido no solo de las profecías de Apocalipsis, sino de toda tu palabra, para aprender más de ti, aprender más a conocerte a ti, Señor. Muchas gracias, porque esto va a edificar nuestra vida y nos va a llevar a hacer tu voluntad, Señor. Muchas gracias. Queremos aprender a escucharte a fin de entender, escuchar, oír, hablar y obedecer tu palabra, Señor. Oh Dios, muchas gracias. Dios, queremos aprender a guardar, a hacer, a cumplir tu mandato, cumplir tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo. Muchas gracias una vez más te doy por esta enseñanza y gracias por cada uno de mis hermanos que se tuvo ahí atento en su casa, en el lugar donde está, para aprender juntos esta palabra. En el nombre de Jesús oro y una vez más, mi Rey, muchas gracias por esta enseñanza. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.